Señoritas, tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla el profesor de estadística. Vamos a continuar desarrollando la clase. El tema de hoy es gráficos estadísticos. Estoy compartiendo la pantalla. Si hay algún inconveniente, por favor, me lo hacen saber. Y vamos a los gráficos estadísticos. Ya vamos a interpretar estos gráficos estadísticos. Ahí tenemos, ¿ven? Entonces, vamos a indicarle así. A ver. Dice aquí, ahí tenemos, para variables cualitativas. Ejemplo, estoy poniendo los ejemplos. Se clasifica un grupo de personas de acuerdo a la profesión que tienen, ¿no? Tenemos ingenieros, abogados, médicos, biólogos. En total hay 50 profesionales. ¿Ya? Su frecuencia relativa y todo ello. Entonces, lo anterior, o sea, este ejemplo que estoy indicando de la profesión de las variables cualitativas, y si lo graficamos se puede representar de diferentes formas. Algunos son, por ejemplo, diagramas de barras. Un diagrama de barras donde indicamos la profesión y la cantidad de profesionales que tenemos. Ingenieros 15, abogados 18, estamos representando en un diagrama de barras la variable cualitativa de las profesiones que tienen las personas. ¿Ya? Entonces, un diagrama de barras. Otro gráfico estadístico también es circular, en forma circular. Lo puedo representar en forma circular en porcentaje. ¿Cuántos abogados se tiene? Un 36%, biólogos 24, médicos 10, ingenieros 30. ¿Eh? También se representa en un diagrama circular. Bien, ahora para variables cuantitativas, todo lo anterior era cualitativa, cualitativa. En cambio ahora para variables cuantitativas, se presenta discreta, continua, ¿no? Si es discreta, por ejemplo, un ejemplo dice, en una aldea de la sierra se preguntó a un grupo de 80 familias sobre el número de hijos que tienen y el resultado se muestra en la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos en la tabla 80 familias y la cantidad de familias que tienen, pues, ¿no? Hijos. Por ejemplo, hay 13 familias que no tienen hijo, 22 tienen un hijo, 25 y así, ¿no? Vamos indicando. Entonces, esto también se puede representar o graficar en un diagrama de bastones, ¿eh? Donde X sub I, o sea, la marca de clase o el número de hijos que tenemos, número de hijos por familia, dice representación gráfica en el diagrama de bastones. Porque tienen un hijo, 22 familias, dos hijos, 25, tres hijos, 15. Lo estamos representando en un diagrama de bastones. La variable cuantitativa discreta, ¿ya? Discreta, números enteros, cantidad de hijos por familia. También tenemos para variables cuantitativas, pero continuas, continuas. ¿Eh? Entonces, en el ejemplo, ponemos a continuación, se muestra el peso de 20 personas en kilogramos. Peso de 20 personas. 64,8, 76,2, es decir, el peso de las 20 personas por kilogramo. Ya. Para clasificar estos datos es conveniente agruparlos por intervalos. Eso es lo que hacemos cuando clasificamos los datos en una tabla de frecuencia, ¿no? Por intervalos, de 50 a 60 kilos, ¿cuántas personas tenemos? 3, ¿no? De 60 a 70, 8, y así. Entonces, eso lo podemos representar en un histograma, ¿ve? Son diagramas de barras o rectángulos cuyas bases representan los intervalos de clase y las alturas, las frecuencias absolutas o relativas simples. De 50 a 60, ¿cuántas personas tenemos? 3. De 50 a 60 kilogramos, hay 3 personas. De 60 a 70, 8 personas. Entonces, eso representamos en un histograma, ¿eh? En un diagrama de barras o rectángulos, donde la base, como menciona bien, representa los intervalos de clase. De 50 a 60 es la base, de 60 a 70, y así vamos representando en un histograma, que es un diagrama de barras o rectángulos, ¿ya? Ahora, la marca de clase de cada uno de estos intervalos se une y a eso se denomina polígono de frecuencia. Cuando te grafican, porque hay casos donde no te indican las barras, solamente dices un polígono de frecuencia. Eso quiere decir que es la unión de marcas de clase, ¿ya?
Marcas de clase. Unimos esta marca de clase con la otra marca de clase, ¿sí? Y nos grafica el polígono de frecuencia. ¿Eh? Pues polígono de frecuencia es la unión de las marcas de clase. ¿Bien? Entonces, a eso se denomina polígono de frecuencia. Esto lo utilizamos para variables cuantitativas, pero continuas. Continuas. Polígono, histograma o polígono de frecuencia. ¿Eh? Otra forma tenemos acá el diagrama escalonado o ojiva también. ¿Ve? Así. Dice, diagrama escalonado. Son diagramas similares al histograma, con la diferencia de que las alturas son frecuencias absolutas o relativas acumuladas. ¿Eh? Altura es frecuencia absoluta simple acumulada o relativa acumulada, que tiene que ser el acumulado. Por eso es un diagrama escalonado, así como escalera. ¿Eh? ¿Sí? Y lo que une, dice, ¿ve? Con frecuencia en absoluta en las alturas. Acá dice, la línea que resulta de unir con segmentos los extremos de cada intervalo según su frecuencia acumulada recibe el nombre de ojiva. ¿Eh? Entonces, la línea que resulta de unir, ¿no?, con segmentos los extremos de cada intervalo, ¿sí? Los extremos de cada intervalo, eso se denomina ojiva. Eso siempre va hacia arriba, ojiva. Entonces, cuando se presenta una ojiva, está representando los intervalos de clase versus la frecuencia absoluta. Puede ser acumulada o relativa acumulada, pero siempre es acumulado. Ahí genera la ojiva o el diagrama escalonado. ¿Ya? Ojiva o diagrama escalonado. Muy bien, entonces, ahí tenemos esas clases de gráficos que vamos a representar con los ejercicios que tenemos en la práctica. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a ver ya la práctica. Si hay algo que aclarar, regresamos a la parte teórica. Ya, en la práctica, ¿eh? Aquí en la práctica nos menciona, dice, considerando, bueno, esto primero nos da un enunciado, que son para los ejercicios del 1 al 3, ¿ya? Considerando el siguiente pictograma o diagrama circular, ¿no? Respecto a la evaluación de las asignaturas ABCD, además para un tamaño de muestra de 900 estudiantes. Dice, aprobados del primer ciclo de medicina. Además, aprobaron 400 estudiantes la asignatura C. Aquí. La asignatura C, aprobaron 400. Pero B me da en el ángulo. Dice 80, grado 80, D también grado 48, A no conocemos. Entonces, luego ya nos pregunta, determina el número de estudiantes que aprobaron las asignaturas A o D, así, ¿ya? Entonces, primero del enunciado voy a tomar en cuenta el tamaño de muestra. Ese tamaño de muestra, voy a poner así, el tamaño de muestra es de 900 estudiantes, 900, dice, ¿no? Tamaño de muestra. También otro dato adicional, que en el sector C tenemos 400 estudiantes, me está diciendo, 400 estudiantes. Eso está en el sector C. Ya está. Ahora puedo determinar entonces el sector D. D. ¿Ya? Y D va a ser igual, ¿sí? Si lo hacemos de frente, yo diría, esto va a ser igual a 48 grados, ¿sí?, por 900, que es el total de datos que tenemos, entre 360 grados, ¿sí? Y de ahí obtengo cuántos estudiantes están en este sector A. Pero primero vamos a irnos acá. Es una simple regla de 3. ¿Ve? ¿Qué estamos relacionando? De los estudiantes, ¿sí? Estudiantes y el grado. Grado, voy a poner grado, ¿sí? Grado. Entonces, los estudiantes son 900 en total. 900. Eso me indica entonces todo el círculo trigonométrico, que es de 360 grados.
360 grados, todo. Ahora, como tengo grado 48, entonces dices grado 48. ¿Cuántos estudiantes son? Eso está dado en sector D, ¿así? Entonces, D, ¿así? Es una regla de 3 nomás, simple, ¿sí? Entonces dices, D va a ser igual. 48 horas por 900 entre 360, ¿eh? 48 por 900 sobre 360. ¿Eh? Son grados. Eso es lo que había aplicado ya de frente acá. ¿Ya? Entonces, para aclaración, estamos haciendo una regla de 3. Así, 900 equivale a 360 grados. Todo el círculo trigonométrico. Grado 48, ¿cuántos estudiantes son? D. Entonces, de ahí obtenemos acá 120 estudiantes, 120. ¿Ya? Y en el sector B, aquí te puedo indicar, en el sector B, pues también va a ser ese ángulo de 80. Entonces voy a ponerle así de frente, 80 al 80 por los 900 que hay en total sobre 360 grados. 360 grados. ¿Ya está? De aquí obtenemos desarrollo 0, 0, tengo que poner novena, 4, así, ¿no? Entonces nos da 200. Hay 200 estudiantes en el sector B, sector B. Entonces, como tenemos 400, vamos a clase, en el sector C hay 400, en el sector D hay 120, en el sector B 200. Entonces, todo eso va a sumar. A ver, aquí cuánto sumaría. Son 720. 720. Entonces, por lo tanto, decimos aquí nomás, en el sector A, ¿sí? En este sector A, si todo es 900, le voy a restar lo que está sumando acá. 120, ¿no? Acá, 120 más 200, ya tengo 320. Más 400, entonces 720. Entonces 720 le resto y la diferencia estoy obteniendo 180. 180. Entonces en el sector A habría 180 estudiantes. Sector A, 180 estudiantes. Entonces no nos detenemos en los estudiantes. Ya, todo eso estoy obteniendo del enunciado. ¿Ya? Entonces ya tengo la cantidad de estudiantes que hay en cada uno de los sectores. Bien, ahora sí pasamos a la primera pregunta. En la primera pregunta dice, bueno, determina el número de estudiantes que aprobaron las asignaturas A o D. A o D. Entonces aquí, número de estudiantes que aprobaron A o D. A o D. Entonces en A hay 180 o cuando se suma aquí más D tenemos 120. 120. Ya, entonces suma 300. Suma 300. Entonces la respuesta estaría dando. Entonces, entre A o D. Entonces A y 180 y D 120. Entonces suma 300. Esta es la primera pregunta. A ver, 2. Un poquito más de esto. Para aclarar ahí. Ya está. Allí, 2.
dice, ya, determina el ángulo correspondiente al sector C. Al sector C, me está diciendo. Entonces aquí voy también a expresar, a ver, número de estudiantes, número de estudiantes, ¿ya? Y qué grado, grado, el ángulo, ¿no? Representa, ¿sí? Entonces son 900 estudiantes, que equivale al círculo trigonométrico de 360 grados, ¿sí? Entonces 400 estudiantes del sector C, ¿no? Entonces, ¿de cuánto es el ángulo de C? El ángulo de C en grados, ¿no? Ángulo de C en grados. Listo. Entonces, de aquí también vamos a encontrar ese ángulo de C. 400 por 360 sobre 900. Una regla de 3 simple, ¿no? 400 por 360 sobre 900. Y de ahí encontramos el ángulo, ¿no? Ceros, dos ceros se va, novena, 4 nos da 160. Es un ángulo de 160 grados. 160 grados. El ángulo que representa entonces el sector C es de 160. Ya está. Aquí tenemos 80, 160, 48. Por diferencia le llamamos el de A también, ¿no? Ya está. Entonces ahí tenemos 160. El ángulo es de 160. Es decir, a ver, nos dijo 3 todavía. Ya. Y ahora acá dice 3. Si hubo un grupo de estudiantes que logró las mejores notas de la asignatura A, siendo un 20%, siendo un 20%. Entonces determina el número de estudiantes mejor calificados en el sector A. O sea, vamos a determinar el número de estudiantes mejor calificados en el sector A. Muy bien, entonces vamos a tener ahora que indicar los estudiantes del sector A, estudiantes así, del sector A, estudiantes de A, ¿sí? Tengo que relacionarle con el porcentaje, porque determina el número, donde está, si hubo un grupo de estudiantes que logró los mejores notas de la asignatura, siendo un 20%. Entonces tengo que relacionar con el porcentaje, ¿eh? Porcentaje, ¿sí? Ya está. Entonces, ¿cuántos estudiantes son en el sector A? Hemos determinado 180. 180 estudiantes del sector A. Eso representaría el 100%. 100%. 180, 100%. Entonces, el 20% que representa a los mejores estudiantes, ¿no? Mejores notas de la A, siendo un 20%. 20%, entonces aquí sería X estudiantes, ¿no? X. Entonces, esos X estudiantes que obtuvieron las mejores notas, ¿no? Son, acá, 180 por 20 entre 100. Ahí podemos ver 18 por 2, 36, ¿no? Porque es 180 por 20 sobre 100. 1, 2 ceros, 1, 2 ceros. 18 por 2, 36. Son 36 estudiantes, ¿no?, que obtuvieron las mejores notas.
son 36 estudiantes que obtuvieron las mejores notas, mejores calificaciones. Entonces ahora a los 180 estudiantes del sector A le tomas como 100%. 100%. Entonces el 20%, ¿cuántos estudiantes son? 36. Entonces, 36 son los estudiantes que obtuvieron mejores notas. Ya tenemos la respuesta. Entonces al enunciado, les digo ahí las tres preguntas, el enunciado de las tres, ¿sí, no? Ahí decía 3, ¿sí? Del 1 al 3, ¿eh? Con todos esos datos que hemos tenido del sector circular, estoy dando respuesta a las tres primeras preguntas, ¿eh? Listo, ahí. A ver, pasamos al siguiente. Ya, y otro enunciado acá, ¿eh? A ver, es enunciado 2, dice, para los ejercicios del 4 al 6. Del 4 al 6. Dice, se tiene el siguiente gráfico de barras, del gráfico de barras, que refiere a un número de asiduos lectores, quienes leen un cierto número de libros. Entonces, número de alumnos versus número de libros. Entonces, hay alumnos que no leen libros, 4. Que leen un libro, son 7. Leen 2 libros, son 12. 3 libros, 16. 4 libros, 10. Y 5 libros, 1. Es lo que nos da el gráfico de barras, ¿eh? Entonces, de ahí podemos indicar, a ver, del enunciado, cuántos alumnos son. Tendríamos que sumar aquí nomás, ¿eh? Aquí sumando, bueno, 4 más 4 más 2, esta barra es 4. Luego 7, 11, más 12, 23. 23, más 16, 39. Más 10, 49, más 1, 50. Entonces puedo indicar que el tamaño de la muestra del enunciado, el tamaño de muestra es de 50. 50 alumnos. 50 alumnos. Ya, 50 alumnos. Ya con ese dato vamos a contestar a las preguntas que nos hacen acá. Determine el porcentaje del número de lectores que leyó 3 libros. Es decir, el porcentaje, ¿no? Entonces, primero voy a la frecuencia, al número de alumnos, ¿no? Frecuencia absoluta simple. Frecuencia absoluta simple. Los que leen 3 libros. 3 libros. Ya, que lee 3 libros, vas a la barra y dices, ¿cuántos son? 16. Son 16. 16. Pero acá nos pide desde el porcentaje. En porcentaje, entonces vamos a la frecuencia relativa simple. Sería 16 de un total de 50. De un total de 50 estudiantes, 16 leen 3 libros. Como eso en porcentaje, entonces por 100. 100%. 50 50, 2. 2 por 16, 32. Representa el 32%. 32%. Entonces, el número de lectores que leyó 3 libros es un 32%. Ya esta es la primera, la pregunta 4, que corresponde a ese enunciado. La pregunta 5. Determina la diferencia porcentual. Diferencia porcentual del número de lectores que leyó 4 libros con respecto al de ningún libro. 4 libros son 10, ningún libro son 4. ¿Sí? Entonces, vamos a indicar primero esta diferencia. ¿Sí? Los que leyeron 4 libros, 4, ¿sí?
menos los que no leyeron ningún libro, 0 libros, ¿sí? Esa diferencia va a ser igual. Los que leen 4 libros son 10. Los que no leen ningún libro son 4. Entonces la diferencia es 6. Diferencia es 6. Pero acá dice porcentual. ¿Cuánto representa esa diferencia? Entonces vamos a la frecuencia relativa. Entonces, la diferencia es 6 de 50, porque el tamaño de muestra es de 50. Porcentual, entonces por 100. Por ciento, no es porcentual, por 100. Y eso es igual, 50 a 50, 2 por 6, 12. Representa el 12%. La diferencia porcentual es del 12%. 12%. Ahí la tenemos, ¿no? Ya, 5. Hay una pregunta más con respecto a ese enunciado. Ya, a ver acá. 6. Dice, si todos los libros consultados, leídos, ¿no?, eran de diferentes autores, determina la probabilidad de los que consultaron 2 o 3 de los libros. Entonces vamos a determinar la probabilidad de los que consultaron 2 o 3 de los libros, su probabilidad. Ya, entonces tendríamos que indicar acá probabilidad de los que leyeron de 2 o 3, 2 o 3 libros. Entonces, los que leyeron 2, tenemos que regresar arriba. Los que leen 2 libros, aquí, son 12. Y los que leen 3 son 16. Ya, entonces eso aplicamos acá. Los que leen 2 libros es 12, ¿sí?, de 50. Del total de alumnos, 12 de 50. O, entonces suba nomás, ¿no? Los que leen 3 son 16 de 50. Su probabilidad. 16 de 50. 12 de 50. Entonces, esto va a ser igual a 28 sobre 50. 28/50, su probabilidad. Aquí en la alternativa está en decimal. Entonces le multiplicamos nomás. Entonces, por lo tanto, probabilidad que lean de 2 o 3 libros, 2 o 3 libros, es 28 entre 50, 0,56. 0,56. Esa sería su probabilidad, ¿no? 0,56. Ahí tenemos, ¿no? Es 28 entre 50, ¿no? 0,56. Es la probabilidad que lean de 2 o 3. O que hayan leído de 2 o 3 libros. Ahí tenemos la respuesta, entonces, ¿eh? Ahora, a ver, pasamos a otro enunciado. Así están, no muy complicados, ¿eh? Ahí está. Acá nos da ya, a ver, tenemos, dice, ya, el enunciado 13 es para los ejercicios del 7 al 9, ya. Dado el siguiente histograma de frecuencias, con un ancho de clase común, ese ancho de clase es común, que indica los precios en soles de una cierta cantidad de libros. Los precios en soles, una cierta cantidad de libros. Entonces, del enunciado vamos a completar, a ver, algunos datos. El ancho de clase es común. Ya, entonces voy a determinarle su ancho de clase. ¿Sí? Acá.
el ancho de clase sería igual. Tenemos 40 de límite inferior de la primera clase a 80 límite inferior de la cuarta clase. Entonces, la diferencia le ponemos ahí, ¿ven? 80 menos 40 entre, ok, un ancho, 1, 2, 3, 4, entre 4. 40 entre 4, 10. Entonces el ancho de clase es de 10. Entonces de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 70, y de 70 a 80 y de 80 a 90. Ya está. Completamos los intervalos de clase. Ahora, el total de la muestra. O sea, también puedo determinar del enunciado. El total de datos, menos total de la muestra. Y nomás sumamos 7 más 4, 11, más 5, 16, más 10, 26, y 26 más 4, 30. Entonces, el tamaño de muestra es de 30. Tamaño de muestra, 30. Ya está. Muy bien. Ya con esos datos creo podemos responder a las preguntas que nos hacen acá. Listo. A ver, en la pregunta 7, determina la cantidad de libros que tienen un precio que se encuentra entre 50 y 70 soles. 50 y 70 soles. Determina la cantidad de libros. Entonces, tenemos un ladito, ponemos, a ver. Entonces, el intervalo es de 50 a 70. Ya, esto nos va a indicar, pues, la frecuencia absoluta simple. ¿Sí? Entonces, de 50 a 60, ¿cuántos hay? 4. ¿Sí? Entonces pones 4 y 4. Más de 60 a 70, ¿cuánto hay? 5. Entonces 4 más 5. 9. Entonces hay 9 libros. Su respuesta, 9. Determina la cantidad de libros que tienen un precio que se encuentra entre 50 y 70. De 50 a 70. ¿Cuántos libros son? 4 más 5, 9. 9 libros que están en un precio de 50 a 70 soles. Son 9 libros. Ya está. Ahora seguimos. Ya, en la pregunta 8. ¿Qué porcentaje de los libros tienen un precio como mínimo de 45 soles, pero que no superen a 65 soles? Que no superen a 65 soles. Entonces el intervalo que vamos a poner de 45 como mínimo, dice 45, 45, pero que no superen a 65 soles. 65. Vamos a borrar eso. Ya, 65. Que no supere, abierto por la derecha. Eso también nos va a indicar la frecuencia absoluta simple. A ver, no tenemos 45 acá. 40, 50. Entonces por aquí está 45. ¿No? Entonces, ¿cuántos son? 7. Vamos a bajar un poquito. A ver. Ahí está. Ya, entonces, de 40 a 50, ahí está 45. Son 7, ¿ves? Ya, entonces pones así, no hemos enseñado a interpolar esto. Son 7 datos, ya, 7. Entre el ancho es de 10, ya, entre el ancho 10 y por de 45 a 50.
Hay 5 unidades de diferencia. 50 menos 45, 5. Resolviendo ahí, vamos a obtener la cantidad que se encuentra ahí. ¿Ya? De 45 a 50. Estoy en 50. A ello le sumamos más. De 50 a 60 hay 4. Entonces, más 4. 4. 4 libros. Más. Estamos en 60. ¿Qué dice? A 65. Entonces hay 5. En total es 5. Vamos a interpolar. 5 de un ancho de 10 por. Entonces, de 60 a 65, la diferencia es 5. Entonces, por 5. Y de ahí obtienes su frecuencia absoluta simple. Acá, quinta, 2. 7 medios. 7 medios más 4 y más 5 medios. Quinta, 5 medios. Entonces, 7 medios más 5 medios, 12 medios. 12 entre 2, 6, más 4, 10. Entonces, esto es igual a 6 más 4. Me hace 10. 10. Ya está. Entonces, allá, porcentaje me está pidiendo. Esto vamos a... Está bien, me está pidiendo porcentaje. Ya está. Son 10. Muy bien. Entonces vamos al porcentaje. Entonces, el porcentaje me da la frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia relativa. Son 10 que están de 45 a 65, son 10 de un total de 30. En total son 30, el tamaño de la muestra es 30 por 100, por ciento, para obtener porcentaje. Ya está. Entonces 0, 0, 100 entre 3, 33,3, 33,333, ¿no? Ya congruente con 33,3%. 33, ahí tenemos, 3%, siendo congruente. En porcentaje, en cantidad son 10. Y cuando dicen porcentaje, 10 de 30, en total que hay por 100, 33,3%. Ya, esa es la cantidad. Tienes 8, hay una pregunta más acá, con respecto a ese enunciado. El 9. Ya, 9 dice, Luis debe comprar solo un libro, ¿ya? Y para ello puede gastar de 64 soles, y no mayor a 77 soles. Determina la cantidad de maneras que puede comprar dicho libro. Cantidad de maneras, ¿de cuántas formas? ¿No? Cantidad de maneras. Entonces vamos al intervalo también, ¿eh? El intervalo de ese costo es de 64 soles y no mayor a 77. Entonces, 77, no mayor a 77. Entonces, abierto por la derecha. Eso también nos indica la frecuencia absoluta simple. Es simple. Y a ver, de 64, tenemos que regresar aquí al 64. Entonces hay 5 de 10 por 64 hacia adelante, ¿no? Sería 6. Bien, entonces ahí le expresamos acá. A ver, 5. Hay 5 libres de esa cantidad de 60, 70. Entonces 5, el ancho es de 10 por de 64 a 70, la diferencia es 6. Entonces por 6. Por 6. Más, estamos 60, ¿no? A 77, dice, ¿no? Entonces también sería, ¿cuántos tenemos de, regresando acá? De 70 a 80, hay 10. Entonces 10 de 10, ahí tienen que poner así, ¿no?
Y ahí le ponemos entonces, son 10 datos del ancho, que también es 10, pero por de 70 a 77. 7 unidades de diferencia. Por 7. Listo. Entonces, esto nos va a alcanzar. Sí. Acá, quinta, quinta, 2. 6 entre 2, 3. 13. 3. Aquí sería 7. 10 entre 10, 1 por 7, 7. Entonces, 3 más 7, 10. Determina la cantidad de maneras que puede comprar dicho libro. Hay 10 maneras de comprar dicho libro. Hay 10 libros, ¿no? 10 maneras entonces de adquirir dicho libro, que está en el precio de 64 y no supera a 77. Estos son 10. ¿Ya? Aquí estamos interpolando. De 60 a 70 hay 5 libros. Entre el ancho de clase, que es 10 por 6, porque de 64 a 70 la diferencia es 6 por 6. Más, estamos en 70 a 77, pero de 70 a 80 hay 10 libros. El ancho es de 10 y por 7. 77 menos 70 es 7. Entonces de ahí obtenemos acá 3 libros más 7, suma 10. Hay 10 libros de ese precio. Entonces hay 10 formas de adquirir el libro con ese precio, ¿no? La respuesta damos como 10. Ya está. A ver, 10. Aquí, no, hay que cambiar de página. Ahí está. La 10. Ya a ver, 10 dice. En el siguiente histograma, que nos dio un histograma, ¿no?, de frecuencias respecto de las calificaciones de la primera evaluación del curso de control de calidad de sede, ya. Sí, intervinieron un total de 400 estudiantes. Entonces ya tenemos el tamaño de la muestra, 400 estudiantes. Determina el número de estudiantes que lograron menos de 8 puntos. Menos de 8 puntos. Y esta nota y frecuencia relativa en porcentaje, como frecuencia relativa. No es frecuencia absoluta, sino relativa y en porcentaje. Muy bien, entonces del enunciado vamos a indicar estos datos. El tamaño de muestra, a ver, el tamaño de muestra es de 400. Es de 400 estudiantes. 400 estudiantes, tamaño de muestra. Ahora, la pregunta, determina el número de estudiantes que lograron menos de 8 puntos. Entonces, el intervalo es menos de 8, o sea, será de 4 a 8. 4 a 8, pero abierto por la derecha, menos de 8. Eso nos indica, entonces, la frecuencia relativa. En porcentaje está, ¿no? Entonces, de 4 a 6 son 5%, ¿no? De 4 a 6 es un 5%. Es un 5%. ¿Sí? Ya, 5%. Más de 6 a 8, 15%. Es un 15%. 15%. Igual, sumando, estaría dando un 20%. Entonces, de 4 a 8 representa un 20%. 20%. Entonces, la pregunta es, determina el número de estudiantes que lograron menos de 8 puntos. Número de estudiantes. Bien, entonces, esto vamos a la frecuencia absoluta simple. 20%, 20 sobre 100, ¿sí? Es 20% de 400.
Son 400 estudiantes, entonces el 20% de 400. Entonces, ¿cuántos estudiantes son? Aquí, 2 ceros y 2 ceros. 4 por 2, 8. 80. Son 80 estudiantes. Entonces, respuesta, 80 estudiantes. Determina el número de estudiantes que lograron menos de 8 puntos. Son 80, menos de 8. 80, ya. A ver, el siguiente. Un ratito aquí. Están levantando. Listo. Ya, a ver, dice, del ejercicio anterior, o sea, con respecto a esta gráfica. Ya, del ejercicio anterior, si los estudiantes que lograron de 15 a más puntos deben asistir a las clases del círculo de estudios. Determina el número de estudiantes que se encuentran estudiando en dicho círculo. Entonces, para la pregunta 11. Entonces, el intervalo va a ser de 15 a más. Entonces, de 15, está acá 15, de 14 a 16 está 15, a más, a 18. Entonces, a 18. Ya está. Esto también nos va a dar la frecuencia relativa, que está en porcentaje. Entonces, esta frecuencia relativa que está en porcentaje. Bien. De 14 a 16, ahí está 15, pero tenemos 7,5%. Ahí le pones 7,5%. Entre el ancho es de 2, ¿sí? De 14 a 16 es de 2, entonces el ancho que es de 2. Y por 1, porque es de 15 a 16, por 1. Así se interpola, ¿sí? 7,5% entre 2 por 1. Luego más, ¿no? De 16 a 18, 5%. Entonces, más 5%. Listo. Entonces, aquí la frecuencia relativa que está en porcentaje va a ser igual. 7,5 dividido entre 2 y me va a dar pues 3,75, 3,75 más el 5. Todo esto en porcentaje, ¿no? Esto es sumando 8,75. 8,75, ¿sí? Por ciento, ¿sí? Porcentaje, por ciento. Muy bien. Entonces, ahora lo que nos pide es, ¿qué dice? Determina el número de estudiantes, número de estudiantes. Entonces voy a la frecuencia absoluta simple, número de estudiantes. Entonces, 8,75%, entonces sobre 100, de un total de 400 estudiantes. Hay que multiplicar el tamaño de la muestra es 400 estudiantes. De 400. ¿Sí? Ya está, y esto nos alcanza, ¿no? 2 ceros, 2 ceros. 4 multiplica 8,75. ¿Y cuánto obtenemos ahí? 35. 35. Entonces, el número de estudiantes que se encuentran en ese círculo son 35 estudiantes. Entonces, estudiantes. 35 estudiantes, ¿no? Entonces, frecuencia relativa, ojo, está en porcentaje. De 15 a 16, perdón, de 14 a 16 está 15, pero su porcentaje es de 7,5 entre 2, que es el ancho de clase, por 1. Y más el otro si está al 5%, acá divide entre 2, 3,75 más 5, 8,75%. 8,75 sobre 100 por 400 estudiantes te da el número de estudiantes que se encuentran en ese círculo, ¿no? Acá, 35 estudiantes. Ya está, ahí tenemos
la número 11. Ya, vamos a cambiar, a ver. Y ahí no más creo que es. Vamos al otro enunciado entonces. Ahí está, bien. Ahí te estaba adelantando. Que el tiempo es de 12. Este enunciado es de 12. 11, 12. Ya está. A ver, acá nos da, dice, en una institución educativa se evalúa acerca de los pesos en kilogramos de un grupo de estudiantes, obteniéndose el siguiente diagrama escalonado. Ya esto es escalonado, es una ojiva. Entonces, pues, número de alumnos es el acumulado. ¿Ya? Ese acumulado va a ser en total 40 estudiantes, porque esto está sumándome. La primera clase es 4, pero 4 más 12 hace 16. ¿Ve? Entonces, cuando tú le des 16 menos 4, 12. En este de 30 a 40, 12. Y así 10 es lo que pertenece a cada uno de los intervalos. ¿Sí? Pero en total hay 40 estudiantes. ¿Ya? Están sus pesos. Entonces, le estoy determinando primero, a ver, la frecuencia en que se encuentran en cada una de las clases. Aquí hay 4 personas, estudiantes, aquí hay 12. Aquí hay 10 porque estoy restando, este es el acumulado, en cambio este es el simple que estoy dando, porque este es un diagrama escalonado. ¿Ya? Entonces, 40 en total. Ahora vamos a determinar el ancho de clase. Este ancho de clase sería 70 menos 20 es 50. ¿No? Ya, entre 5, porque 2, 4, 5 a 10. Entonces el ancho de clase es de 10. Entonces de 20 a 30, de 30 a 40, 50, 60 y 70. ¿Está bien? Listo. Ahora vamos a la pregunta 12. Determine el porcentaje del número de estudiantes que tienen pesos menos de 45 kilogramos. Entonces será pues de 20 a 45, es menos de 45, de 20 a 45. Ya, de 20 a 30 hay 4, estoy poniendo 4, ¿eh? Más de 30 a 40 hay 12 más. Ahora de 40 a 50, de 40 a 50 ahí se encuentra 45. Como hay 10, pues le pongo 10 entre 2 nomás, porque como es 10 entre 2 es 5, entonces ahí de 40 a 45 hay 5, de 45 a 5 otros 5, pero todo hace 10, ¿no? Entonces entre 2 nomás ya le dividí, porque sería 10 entre 10 por 5, igual va a ser, ¿no? Entonces sumando aquí 4 más 12, 16 más 5, 21. Hay 21 estudiantes, pero aquí lo que nos pide es el porcentaje del número de estudiantes. Entonces eso da frecuencia relativa simple. 21 estudiantes de 40 en total que tenemos, 40 por 100, para estar en porcentaje. Nos da 52,5. 52,5%. Ahí está la respuesta. ¿No? Seguimos, ¿ve? Y no más. El 13, esto quiere ser entender, por eso lo hice acá. Dice, si el peso ideal del grupo de estudiantes es de 50 kilogramos a más, determina con qué frecuencia nadie tiene el peso ideal. Nadie tiene el peso ideal. Entonces, cuando dice de 50 hacia adelante es peso ideal, entonces de 20 a 50 no es peso ideal. De 20 a 50 no es peso ideal. Ahora, ¿con qué frecuencia? Hay que aplicar la frecuencia relativa, simple. ¿Con qué frecuencia? Porque aquí nos está dando en decimales. ¿Eh? Entonces, frecuencia relativa. Relativa. Dos datos. De 20 a 50 no es el peso ideal, ¿correcto? ¿Cuántos son? Entonces, de 20 a 30 son 4. De 30 a 40 son 12. Y de 40 a 50 son 10. Entonces, ¿cuánto suma? 26. 26. Entonces, la frecuencia relativa. 26 de 40 tamaño de muestra. ¿Cuánto nos da? 0,65. Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿eh? 0,65. Entonces, determina con qué frecuencia nadie tiene el peso ideal.
Entonces, ¿con qué frecuencia, no? Entonces, con 0,65 o si no, el 65% no tiene el peso ideal, ¿no? Y lo estamos determinando con la frecuencia relativa, porque puede indicar en qué porcentaje, ¿no? No tienen el peso ideal. Si le multiplico por 100, el 65% no tiene el peso ideal. El 35% tendrá el peso ideal, ¿no? Entonces, por eso se aplica frecuencia relativa simple. ¿Cuántos son? 26 entre 40, 0,65. Muy bien, ahí tenemos la respuesta entonces. El siguiente, 13, 14, ¿no? Para terminar. Dice, acá, determina el número de estudiantes que tienen pesos desde 42 kilogramos a 65. ¿Ya? De 42 kilogramos a 65. Ahí le estamos poniendo ahí. Entonces, luego tenemos que interpolar 42, está diciendo, ¿no? Entonces, regresando acá, decimos, ¿eh? 42. De 40 a 50, ¿cuántos son? 10. Ya, como son 10, entonces aquí regresando, dice 10, 10, el ancho es 10, pero por 8. Porque de 42 a 50, la diferencia es 8, ¿no? Entonces, 10 entre 10 por 8, más. Ya estamos en 50. De 50 a 60, ahora pues 8, ¿no? Y de 60 a 70 hay 6. Entonces 6 entre 10 por 5. Por 5. Ya está. Entonces aquí tenemos 8 más 8, 16. Aquí 3, 19. Entonces el número de estudiantes que tienen pesos de 42 kilogramos a 65 son 19 estudiantes. 19. ¿Ya? Y tenemos entonces la respuesta 14. Ya, la 15. Pero aquí nos tenemos que hacer un poquito. Ya no está acá. Está en el siguiente. Ya, aquí también, ¿ves? En esta 15 nos dice, el siguiente gráfico muestra el número de helados vendidos en la heladería, ahí sí tanto, ¿no? Cientos de helados está por este lado, y el mes, enero, febrero, marzo. Determina el tanto por ciento del número total de helados vendidos en los 3 meses respecto al número de helados de vainilla vendidos en el mes de febrero. Entonces, primero tenía, en enero, de fresa 70, de vainilla 50, en total 120. Febrero, fresa 100, vainilla 90, total 190. Marzo, fresa 60, vainilla 80, 140. En total, ¿cuánto vendió? 450 en los 3 meses, ¿sí? Entonces la primera pregunta es determinar el tanto por ciento del número total de helados vendidos. Entonces, X por ciento del total es igual a los helados vendidos de vainilla en el mes de febrero. Entonces, X por ciento del total, que es 450, igual a 90. Y ahí ya le ponemos 90, nos va a dar X es el 20%. Me está indicando que es el 20%. ¿Ya? Entonces, ¿qué tanto por ciento del número total de helados vendidos en los 3 meses respecto al mes al número de helados de vainilla vendidos en el mes de febrero? Es el 20%. Ahora, 2. Determina la frecuencia relativa de los helados de fresa vendidos solo el mes de enero. En el mes de enero ha vendido de fresa, dice, ¿no? Ahí está. De fresa, 70, de 120. Entonces 70 sobre 120 va a ser igual 0,583 periódico, que equivale a 0,58. Equivale a 0,58. Entonces, esa es la frecuencia relativa de los helados de fresa vendidos solo del mes de enero. 70 de 120, porque en total vendió 120, y está 0,58. ¿Ya? Bien, jóvenes, ahí tenemos entonces los 15 ejercicios y ahí la alternativa está en la A, que es 20% y 0,58. Bien, jóvenes, los dejo entonces, justo estoy en el tiempo, y ya nos estaremos escuchando la próxima clase. ¿Ya? Gracias con todos y me despido.